Buenas tardes. Les saluda Andrea Montserrat de ISO Certificación México, con marca registrada OS Evaluacer México. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por inscribirse y estar siempre conectados con nosotros. La conferencia del día de hoy es Control de la producción y prestación del servicio. Tiene duración de 1 hora a partir de este momento, 4 de la tarde, y solamente tenemos dos reglas: permanecer con la cámara apagada y el micrófono silenciado. En caso de duda, sugerencia o comentario, ponemos a disposición los correos electrónicos que ya tienen conocimiento. Antes de pasar a la conferencia, tenemos un aviso. Es de suma importancia permanecer en la conferencia para obtención de su respectiva constancia de participación. El sistema solamente registrará a personas que permanezcan más de 40 minutos conectadas. ISO Certificación México está apoyándose de expertos en estos temas, para lo cual les presento a uno de ellos, el licenciado Jorge Gómez, quien impartirá la conferencia del día de hoy. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Jorge Gómez en nombre de ISO Certificación México. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Andrea, por la invitación que me hacen para participar en estos webinars. La conferencia del día de hoy es producción y prestación del servicio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Que ustedes que participan conozcan cuáles son los requisitos relacionados a los requisitos de la producción y la prestación del servicio que se definen en la norma ISO 9001-2015. Este apartado, de repente como que no se entiende a qué se refiere y qué son los requisitos para hacer la producción o la prestación del servicio en temas de calidad. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el apartado 8.5 de la norma ISO 9001? Dice que las organizaciones deberán implementar esta producción o la provisión, dice, la provisión bajo condiciones controladas, ya sea de los productos o de los servicios que ofrecen. La norma nos trae unos debes que nos dice que cuáles pueden ser estas condiciones. Y esas condiciones van a tener que ver mucho con la calidad y con las características del producto o del servicio que la organización ofrece. Inciso A, dice la norma, esas condiciones recuerden que es obligatorio en la norma ISO, hay que cumplirlo, y cuando aplique, dice disponibilidad de información documentada. Por ejemplo, ¿qué tipo de información necesito para hacer la producción o el servicio? Necesito procedimientos, necesito formatos, necesito normas, necesito planes, programas, guías, diseños, prototipos, o sea, toda la información, toda esa estructura documental que la organización determine necesaria y cuando aplique para la prestación del servicio, pues obviamente, y qué actividades van a desempeñar. Pues obviamente aquí nos están pidiendo como tal procedimientos o instructivos dentro de lo que comprende la información documentada. En el número 2 del mismo inciso A, y nos habla y los resultados a alcanzar. Tendré que documentar entonces también cuál es mi objetivo, cuáles son esos resultados que pretendo alcanzar, a dónde pretendo llegar una vez que estoy implementando la producción y provisión del servicio, pero dice la norma, bajo condiciones controladas. Los productos o los servicios se deben de realizar bajo condiciones controladas. Y este apartado nos habla precisamente de esas condiciones de las que debería de estar mi organización, mi almacén, mi laboratorio,
mis áreas de aseguramiento de la calidad, mis áreas de calidad, mis áreas de producción, mis áreas de diseño, de envasado, mezclado, no sé, cada actividad, cada proceso, bueno, cada organización las determina. Disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para poder hacer la producción y el servicio? Dice bajo condiciones controladas. Entonces, recursos, maquinaria, equipo, personas, documentos, normas, insumos, materias primas, recursos económicos. Entonces, aquí se refiere y dice el inciso disponibilidad, o sea, debe de estar disponible todo esto, pues, para que se pueda hacer la producción. Ahora, el apartado inicia con un encabezado que dice el control. Todo esto que estoy haciendo es para controlar la producción. Si bien cada punto de la norma nos habla de diferentes debes, de planificar, de establecer, de documentar, de diseñar, de desarrollar, de evidenciar, bueno, este punto nos habla del control. Hay que controlar entonces la producción y prestación del servicio, pero también bajo condiciones controladas con los recursos necesarios. Y dice, de seguimiento y medición adecuados. ¿A qué voy a darle seguimiento? ¿A qué le voy a dar medición? Ustedes, cuando hacen la producción o la prestación de algún tipo de servicio, dependiendo del giro de su organización, pues deben de determinar a qué se le va a dar seguimiento y a qué se le va a dar medición, dice la norma adecuada. Todo se debe de medir, todo se puede medir. Inciso C, la implementación de actividades de seguimiento y medición en etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos. Ustedes, cuando documentan sus procedimientos, sus instructivos, sus planes de calidad, su plan control, ustedes determinan los criterios con los que debe de cumplir los requisitos, esos productos o esos servicios. La norma aquí nos dice que debes de llevar a cabo actividades de seguimiento y medir en etapas por etapas apropiadas para verificar que se cumple cada criterio que se ha determinado para controlar la producción o controlar la prestación del servicio. Dice, y para el control de los procesos o sus salidas, ¿qué es lo esperado? ¿Qué pretendía yo que surgiera o que saliera de este proceso, de este producto o de estos servicios? Y dice, y los criterios de aceptación para esos productos y servicios. ¿Cuáles son esos criterios que determiné? Donde yo determino entonces qué rechazo o qué acepto. ¿Cuáles son los criterios para aceptar el producto? ¿Cuáles son los criterios para aceptar los servicios? Debe quedar bien determinado. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el criterio a seguir? ¿Se fijan? Es como un punto de la norma complejo. No es difícil, pero de lo que se trata es de controlar lo que ya previamente se planificó. Si bien en otro apartado de la norma nos habla de determinar los procesos y cómo podemos asegurar que sean eficaces, bueno, después viene un requisito que es la planeación. Este es un requisito del control, ¿ok? Ya lo determinaste, ya lo planificaste, ahora contrólalo para que entonces genere las salidas esperadas, lo planeado, lo deseado, los resultados que quiero alcanzar, ¿sí? A lo que nos está pidiendo entonces este punto de la norma es controlar. Inciso D, el uso de la infraestructura y un entorno adecuado.
¿Qué infraestructura necesita la organización para poder operar? Maquinaria, insumos, materias primas, documentos, metales, líquidos, materiales de referencia, equipos de medición, energía eléctrica, extintores, secadores, mezcladoras, equipo de protección personal, equipo para los laboratorios. ¿Cuál es la infraestructura que necesita esa organización para poder dar los servicios? Incluir, incluir obviamente, eh, sistemas de vigilancia, sistemas de seguridad, sistemas de salud en el trabajo, una infraestructura que también te asegure que donde estás operando tus procesos, pues es un entorno adecuado, es un entorno ideal para hacer el producto o brindar el servicio. Necesito un laboratorio, bajo qué condiciones controladas, a qué temperatura, qué humedad, mis equipos, mis dispositivos, mis productos, cómo los tengo, dónde los tengo y qué necesito como infraestructura para mantener y operar bien los procesos para ofrecer mis productos y servicios. ¿Se fijan? Sigue siendo un control. Inciso E, designar personas, dice, competentes o si se necesita cualquier calificación requerida para el puesto, para la persona, entonces también deberé de considerar en el control qué personas competentes pueden operar los procesos. ¿Qué calificación requiero que tengan las personas para operar los procesos, para hacer la fabricación de la producción, para ofrecer los servicios? ¿Se fijan? Entonces, hay muchos requisitos que la norma nos requiere en temas de competencia y en temas de calificación. Muy bien. Inciso E. Cuando hablamos de personas competentes, hablamos de personas que tengan los conocimientos para la fabricación de los productos. Cuando hablamos de personas calificadas, bueno, si necesitamos cierta calificación, cierta competencia, cierto desempeño, cierta evidencia, entonces personal, por ejemplo, si el personal hace soldadura, la certificación como soldador. Si el personal es auditor, bueno, que demuestre competencia como auditor, que esté calificado para el proceso, que esté calificado para llevar a cabo el servicio. Inciso F, validación y revalidación periódica. Dice, de la capacidad para alcanzar resultados planificados de estos procesos. Cuando, dice, las salidas no se puedan verificar mediante ninguna actividad de seguimiento o medición posterior. Aquí lo que nos está pidiendo este requisito es que hagamos la validación y la revalidación de esos productos, procesos o servicios que en el momento no se pueden verificar. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer algún tipo de alimento, pues en el momento que hago el alimento, no me doy cuenta si el alimento está contaminado. Si yo me dedico a hacer etiquetas, yo no me doy cuenta si alguna etiqueta va mal de tono, de color, de tamaño, va sucia, porque el proceso corre tan rápido que tendré que entonces hacer una validación o revalidación después. Si yo tengo un laboratorio y ese laboratorio se limpia, se desinfecta, aún así, yo no puedo verificar por medio de ninguna actividad que está libre de bacterias o microbios o partículas. Entonces, lo que se está pidiendo aquí en el inciso F es que hagamos validación o revalidación cuando el producto o
el servicio no se pueda verificar en el momento, sino hasta después. ¿Sí? A eso se refiere este requisito. Inciso G, implementación de acciones. Implementación de acciones dice para prevenir errores humanos. Las organizaciones tienen mecanismos, tienen sistemas para evitar errores humanos. Por ejemplo, un contacto con dos orificios, bueno, es para evitar un error humano. Si trae 3, pues no va a quedar. Trae 2, mi equipo trae 3, no va a quedar. Esclusas, por ejemplo, en las áreas de producción, en las áreas de fabricación, hay trampas, hay actividades que nos aseguran, sensores, alarmas, que nos aseguran a cualquier tipo de error. Sensores que al detectar tu mano, la máquina se para. Sensores que si baja la energía eléctrica, se pone una pausa y se reinicia. Entonces, en el control de la producción y prestación del servicio, cada organización deberá de implementar acciones para evitar que las personas no se equivoquen. Actividades de supervisión, de inspección, de acompañamiento, ¿sí? Para prevenir cualquier error humano. La implementación dice de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. Entonces, ¿qué actividades tengo para liberar mi producto, mi servicio? Una vez que lo liberé, lo entrego o posterior a la entrega, ¿qué actividades determinó la organización para seguir controlando el proceso o el servicio? Y esto, para las organizaciones que cuentan con sistemas de gestión, estas actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega se vuelve como obligatorio. En algunas organizaciones de repente no se responsabilizan y te envían con el proveedor a que ya tú te pelees o te arregles ya con el proveedor si el producto o el servicio que ofreciste falló. Si tu organización cuenta con un sistema de gestión, entonces te obliga a actividades de entrega y posterior. ¿Qué son estas? Por ejemplo, bueno, pueden ser garantías, devoluciones, atenciones, asesorías, recall de productos, recall de medicamentos, recall de alimentos, no sé, ¿sí? O reemplazar equipos, o es un servicio, bueno, volver a hacer la transportación, volver a dar la capacitación, volver a aplicar un examen. Entonces, para las organizaciones que están dentro de este sistema de gestión o andan metidos en la gestión de la calidad, de la seguridad, de la inocuidad alimentaria, de la cuestión ambiental, pues sí estamos obligados a implementar actividades posteriores, ¿sí? No podemos decirle a tu cliente y velo con el proveedor, yo ya no soy responsable. Muy bien, pero precisamente para poder controlar la producción o el servicio, la norma en este apartado 8.5.2 nos habla de la identificación y de la trazabilidad. Dice que las empresas deberán utilizar cualquier medio para poder identificar las salidas cuando sea necesario y para asegurar la conformidad de este producto y de este servicio. ¿Qué nos está pidiendo aquí? Bueno, que prácticamente todo esté identificado. Si es un producto, bueno, las organizaciones identifican por lote, por número de producto, por modelo, por capacidad. Si es un servicio, quizá lo identifiquen por cliente, por proyecto, por el servicio otorgado. Entonces, el requisito es identificar, identificar, y nos dice, esta organización deberá identificar también el estado de esa salida con respecto al requisito al momento que hace seguimiento y medición del producto o del servicio, ¿sí? Al momento que tú decides hacer seguimiento y medición del producto o del servicio, también deberás identificar el estado de las salidas
de estas actividades. ¿En qué etapa está? Está en producción, ya pasó a mezclado, de mezclado con qué identificación se fue, entró a etiquetado, con qué identificación se fue y en qué estado está. De etiquetado se fue envasado a en qué estado está. Entonces deberé también de identificar el estado de esas salidas de cada proceso con respecto a las actividades de seguimiento y medición, qué es lo que estoy dándole seguimiento, qué es lo que estoy midiendo y en qué etapa estoy asegurándome del estado de esas salidas, que siempre se mantenga identificado y trazable. Dice la norma que las empresas deberán de controlar esta identificación única de esas salidas, de esos productos o de esos servicios. Si en tu organización, dice la norma, la trazabilidad es un requisito, entonces deberás conservar, y recuerden que la conservación tiene que ver con los registros, tiene que ver con los registros. Cuando la norma nos habla de la conservación, se refiere a los registros, que te permita la trazabilidad, o sea, la rastreabilidad. Si bien es cierto que identifico un producto o un servicio, bueno, debo de tener información necesaria para poder rastrear o realizar la historia de los hechos. Si ese producto ya se fue al cliente, si ese servicio ya está con el cliente y pasó algo, entonces deberé de asegurarme de la trazabilidad. Yo creo que en todas las organizaciones la trazabilidad sí es un requisito. ¿Por qué? Si algo pasó, si hay una queja, una reclamación o una característica de calidad del producto o servicio que no se cumplió, que no cumplió expectativas, que no cumplió los criterios, entonces ya hay que hacer la historia de los hechos, hay que trazarlo, hay que rastrearlo. La norma en este apartado sí nos pide entonces registros de la trazabilidad y de la identificación. A veces, ¿qué puede suceder? Que tenemos en nuestras organizaciones productos, lotes o productos propiedad de los clientes, productos propiedad de los proveedores y no están identificados. Los tenemos en nuestros almacenes o son propios, pero tampoco están identificados. Nadie sabe de quién son, nadie sabe cómo llegaron allí. Pues esto incumple la norma porque ese es un requisito que nos habla precisamente y nos pide que todo tiene que estar identificado y que sea rastreable. O sea, poder construir la historia de los hechos para averiguar qué pasó. Muy bien. Siguiente requisito, propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Dice que las empresas deberían de cuidar la propiedad perteneciente al cliente o al proveedor mientras está bajo tu control o que esté siendo utilizado por ti. Por ejemplo, si algún proveedor te presta cierta maquinaria, ciertos equipos, ciertos insumos o materias primas, la norma nos dice que esto deberíamos de cuidar. Si algún cliente te da materia prima o insumo para que le complete, le termine su producto o su servicio, esto es propiedad del cliente, no es tuyo. Lo que nos está diciendo el apartado es que hay que cuidarlo porque no es tuyo, es del cliente y de tu proveedor. Está bajo tu control y tú lo estás utilizando. Entonces, esto sí deberá de ser muy, muy en serio porque a veces los clientes o los proveedores nos prestan, nos dan, nos entregan su propiedad. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces, dice la norma que esta propiedad hay que identificarla, hay que verificarla, hay que protegerla y hay que salvaguardarla. Esta propiedad, pues obviamente es la que se suministra para que yo la utilice o la incorpore en mis procesos, productos y servicios. En el peor de los casos,
casos que la propiedad del cliente, el proveedor, un directivo, una parte interesada, se pierda, se dañe o es inadecuada para su uso, nosotros, las organizaciones, deberemos de informarle al cliente o a los proveedores y conservar información documentada sobre qué ocurrió, cómo se dañó, por qué se dañó, dónde se dañó, cuánto se dañó, quién la dañó, qué le pasó, se perdió, se fue, se la llevaron, se inundó, se quemó, se perdió una parte, o sea, cualquier información que tenga que ver con el propiedad del cliente o del proveedor o una parte interesada, nos está pidiendo también registros, o sea, conservar información documentada de qué ocurrió. Aquí hay que considerar también, por favor, la propiedad personal. Esa información, independiente tiene que ver con los bienes, que pueden ser materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones, son instalaciones de mi cliente, yo trabajo como in-house y no sé, o yo trabajo y el cliente me presta su equipo de cómputo, el cliente me presta su computadora, el cliente me presta su transporte, a eso se refiere este requisito de la norma, incluida la propiedad intelectual. Por ejemplo, si tu cliente es el dueño de los prototipos, si tu cliente es el dueño de los diseños, esta propiedad sigue siendo de él. Tú la tienes que cuidar y, e incluir datos personales. Los datos personales también se refiere a la norma como propiedad perteneciente al cliente. No es tuya, es información personal que deberás de cuidar. Y precisamente para poder cuidar esta propiedad perteneciente a tu cliente, esta propiedad perteneciente a tu cliente, tenemos que asegurarnos, asegurarnos de que esta propiedad, si es de tu cliente o si es de tu proveedor o tu parte interesada, esté en buen estado. Dice la norma que las empresas deben de preservar las salidas de la producción o la del servicio en la medida que sea necesario y asegurarnos que es conforme con los requisitos. Cuando hablamos de la preservación, bueno, pues también se refiere ya sea a tu empresa, tus activos, tu maquinaria, tus equipos. Nos dice que la preservación incluye la identificación. Toda tu infraestructura, equipos, maquinaria deberá estar identificado. Si es producto, ¿cómo lo vas a manipular? ¿Cómo vas a evitar que este producto se te contamine? Cuando hablamos de contaminación, hablamos de fauna, hablamos de polvo, de suciedad, de alimentos, de tierra, de heces, no sé, o sea, cualquier factor que pueda contaminarte el producto. ¿Cómo lo vas a protegerlo? ¿Cómo es el embalaje? ¿Cómo lo vas a almacenar? ¿Cómo lo vas a estivar? Tantas tarimas, tantas camas, tantas cajas, lo vas a plastificar, lo vas a plegar, cómo va almacenado en tarimas, en cajas, en charolas, cómo vas a hacer esa transmisión de la información. Eso también tiene que ver con la preservación cuando transmites y transformas información y tiene que ver hasta con el transporte y su protección. Entonces, tenemos que determinar las organizaciones cómo voy a asegurarme de que mi producto está seguro, que no se me va a dañar, que no se me va a entrar en deterioro, que lo voy a proteger, que lo voy a manipular con protección, con guantes, con cubrebocas, con equipo, con maquinaria, ¿con qué lo voy a manipular? Entonces, si se fijan, aquí nos está refiriendo a muchas actividades de preservar, que en realidad preserves el producto
o el servicio, porque es parte de los requisitos que tienes como organización, cumplir los criterios y características de calidad. Una vez que entonces me aseguro del control, de la prestación y de la preservación del producto o servicio, bueno, este producto ya se entregó, este servicio ya se otorgó. La norma nos pide que también cumplamos los requisitos para actividades que son posteriores a la entrega. Una vez que realicé el servicio, dice la norma que hay que considerar si esto que fabrico, comercializo, ofrezco, tiene que ver con normas, leyes, reglamentos que emita la autoridad. Si esta actividad posterior a la entrega tiene que ver con requisitos legales y reglamentarios, estoy obligado a considerarlo y cumplir con los requisitos que marca esta norma. Cualquier consecuencia, dice potencial no deseada, que esté asociada al producto o al servicio. ¿Qué puede pasar? Se intoxica, te daña, te da alergia, te apachurra, te golpea, no sirve, se desintegra, cualquier consecuencia que pueda suceder. La naturaleza, uso y vida útil de tu producto y servicio. ¿Qué es el producto? ¿Para qué fue hecho? ¿Qué es lo natural? ¿Cómo debería de usarlo? ¿Cuál es la instrucción de uso? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto dura? ¿Qué caducidad trae? ¿Cuándo caduca? ¿Cuándo vence? Esto debemos de considerarlo y siempre poner por delante si lo que estoy haciendo tiene que ver con alguna norma oficial, entonces este requisito legal y reglamentario tengo que cumplirlo como tal. Independiente que sea un requisito de tu cliente o independiente que el cliente te lo haya retroalimentado en una encuesta. Entonces, las organizaciones estamos obligadas a demostrar y a cumplir actividades posteriores a la entrega, garantías, devoluciones, recolección, reemplazos, mantenimiento, reparación, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio que la organización ofrece. Control de cambios. Una vez, entonces, que ya me aseguré de que controlo, preservo y identifico y cumplo cualquier actividad, aun cuando el producto está fuera o si mi producto continúa en mi instalación, la norma en este apartado 8.56 nos habla de un requisito nuevo, control de cambios. Dice que hay que revisar y controlar cualquier cambio al momento que hacemos la producción o la provisión del servicio. Dice en la extensión necesaria. Este requisito de repente no se entiende mucho. ¿Qué tengo que hacer? Dice que hay que conservar información documentada que describa los resultados de quien revisó el cambio, personas que autorizan cambios y acciones necesarias que surjan de esa revisión de los cambios. Y, por ejemplo, en las organizaciones puede haber cambios planificados y cambios no planificados. En cualquier etapa, en cualquier situación, cualquier circunstancia, debemos de documentar. La norma nos pide conservar. Entonces nos está pidiendo registros. Por ejemplo, si en mi organización decidí cambiar los objetivos de la calidad, ese es un cambio que puede afectar y que no me aseguraría la continuidad de la conformidad de mi producto o de mi servicio. Voy a modificar los objetivos. Si hay que modificar objetivos, tengo que pensar en las consecuencias. Tengo que pensar si al momento de modificar un objetivo, en modificar mi contexto, en modificar mi infraestructura, mi maquinaria, mi organigrama, cualquier cambio que pueda afectar
los resultados de la continuidad, de la conformidad de mi organización. Entonces tendré que documentarlo y ver cuáles son las consecuencias. Si esos cambios me aseguran la integridad del sistema de gestión, si esos cambios tienen que ver con responsabilidades y autoridades, si esos cambios tienen que ver con recursos, con asignación de recursos, de maquinaria y de personas, lo que nos está pidiendo la norma es que tengamos entonces una cultura nueva de revisar los cambios, documentar los cambios, pero también quiénes son las personas que autorizan los cambios. No cualquiera podemos autorizar cambios, no cualquiera podemos revisar cambios, no cualquiera podemos decir, cámbialo, modifícalo. El cliente ya no quiere 1 millón de equipos, quiere medio millón. Oye, no va a pagar ahorita, va a pagar después. Oye, cambió la forma de entrega, ahora no quiere que le entreguemos, él envía transporte, cualquier tipo de cambio que a ustedes les pueda afectar la conformidad del requisito del producto o el servicio. Organizaciones, por favor, tengan esa cultura de documentarlo. La norma sí nos pide como tal registros, registros de esos cambios. Muy bien. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias a ISO Certificación México por invitarme a estas conferencias y bueno, invitarlos también a todos que conozcan ISO Certificación México y su marca registrada OS Evaluacer México. Es un organismo certificador, certifican en empresas, certificaciones bajo el estándar de ISO 9001-2015. Y recuerden, bueno, hay muchos beneficios, aquí están en la página, muchos beneficios para las personas, para las organizaciones que se quieran certificar. Igual, bueno, si ustedes ya están certificados, por favor, corran la voz, recomiéndenlos. Hay muchos beneficios como organismo certificador. Muchas gracias, Andrea, y bueno, nos vemos en la próxima. Buenas tardes a todos. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, lo pueden